Queridos alumnos, bienvenidos a la parte final del capítulo 13. Hoy vamos a hacer la segunda parte de cómo situarnos en el tiempo. Hemos hablado en el 13.3 sobre el orden cronológico de un texto. Veamos ahora cómo se va a desarrollar ese texto. Muy bien, vamos a ver ahora cómo se usan la frecuencia y la duración y de cómo se finaliza un texto. Veamos. Los organizadores temporales son nexos o ciertas frases que no son adverbios, pero sirven para señalar el orden y el tiempo en el que suceden o en el que sucedieron los acontecimientos, y ya sean fechas o periodos. Muy bien, veamos aquí. Esta es una de las partes más interesantes. Tenemos aquí una conjunción y tenemos aquí unos conectores. Mientras que antes, después de, luego, siempre, una vez, rara vez. Y tenemos aquí los conectores. A continuación, apenas, entonces, finalmente, luego, por fin, por último, primero. Todas estas son formas de organizar las expresiones en el tiempo. Muy bien. ¿Cómo se organiza la frecuencia en el tiempo? Esto es, jamás, frecuentemente, a veces, cada día. Jamás significa que nunca se ha hecho o se hará. Frecuentemente significa muchas veces, con mucha frecuencia, de una forma ordenada en el tiempo. A veces significa de vez en cuando, sin ningún orden temporal. Cada día es muy parecido a frecuentemente y es un orden temporal. Yo como cada día, yo duermo cada día. Todas estas son frecuencias. Mucho, poco o nada. Muy bien. Por ejemplo, tenemos jamás conocí a tu hermano. A veces salía a pasear al bosque. Estas dos son cláusulas temporales que explican la frecuencia con la que se hacen las cosas. Jamás, como ya hemos explicado, significa nunca, y a veces significa muy pocas veces. Ahora, son estos que realizan frecuentemente, se escriben así. Sara va a la iglesia cada domingo. Este cada significa que domingo tras domingo ella va a misa. Es una repetición en el tiempo. Cada domingo va a misa. Héctor estornuda frecuentemente. Debe estar resfriado. Este frecuentemente se refiere al hecho de que últimamente él muy a menudo estornuda. Todos estos hacen una organización temporal de frecuencia. Ahora, veamos los de duración. La frecuencia es cuántas veces o cómo de veces hace esa acción. Ahora vamos a ver cuánto dura esta acción.
Durante ese tiempo o durante todo ese tiempo. Veamos. Los de duración. Inés y María tienen 15 años trabajando en esta oficina. Estos 15 años no se refieren a su edad, se refieren a los años que llevan en la empresa, en esa oficina. Tienen 15 años trabajando. Es la frecuencia de tiempo. Llevan 15 años trabajando en esa oficina. Ellos estudiaron durante todo el año. Este durante es uno de los más usados. Durante significa en el transcurso de. Ellos estudiaron durante todo el año. Repito, es muy importante el uso del durante porque explica lo que hicieron en un determinado periodo de tiempo. Como por ejemplo, aquí es todo el año. ¿Qué es lo que hicieron durante todo el año? Estudiar. ¿Cuánto estudiaron? Durante todo el año. Muy bien. Ahora, Andrés viajó durante 6 meses por toda Europa. Esos muebles han estado en el mismo lugar todo el año. Es hora de moverlos. Muy bien. Durante 6 meses significa que por 6 meses él viajó por toda Europa. Entonces, si él durante esos 6 meses hubiera hecho otra cosa, habría que cambiar este organizador temporal. Pero como él estaba de vacaciones seguramente, entonces él viajó durante 6 meses por Europa. Esos muebles han estado en el mismo lugar durante todo el año. Noten ustedes cómo he introducido aquí el durante. Por eso les explico que durante es una de las conexiones más usadas. Entonces, yo puedo quitarla o ponerla según yo crea conveniente, según me suene mejor a mí. Esos muebles han estado en el mismo lugar todo el año. Esos muebles han estado en el mismo lugar durante todo el año. Todo depende del énfasis que quiera poner yo en mis palabras. Muy bien. Y ahora, para terminar, vamos a ver los de finalización. Cómo se termina. Generalmente se utilizan finalmente y en definitiva para marcar una conclusión, lo que es para terminar. La conclusión es la finalización de algo. Muy bien. Al final llegué a casa agotada. Al final, después de todo, llegué a casa agotada. Agotada significa muy cansada. En definitiva, Pablo Neruda fue un gran poeta. Este en definitiva es seguramente la última frase de un texto mucho más extenso, porque en definitiva explica cómo se ha terminado un texto. En definitiva, después de todo lo dicho, podemos llegar a la conclusión de que Pablo Neruda fue un gran poeta. Muy bien. Y aquí con Pablo Neruda me gustaría despedirme para poder esperarlos en nuestro próximo capítulo. Muchísimas gracias y buenos días.